parcha blanca para ver cómo funcionaba. Entonces, una vez que ustedes contestan el cuestionario, se envían la respuesta, van a hacer sus resultados, pero después no tienen opción de repetir el cuestionario. Ya lo hicieron una vez. De hecho, si lo intentan hacer, el mismo sistema le va a decir, usted ya contestó las preguntas, etcétera. Lo otro es que también configure que cuando ingresen con su correo institucional, ustedes van a tener la opción inmediatamente de, ok, pinchan, ya, ir al cuestionario. Y arribita les va a decir seguir como, no sé, pedro.villegas@liceohombres.cl y después le va a decir, oh, quiere iniciar otra cuenta. Entonces, en ese caso, sigues con esa cuenta, ¿verdad, Pedro? Sí, ya. Ya. Y después te dedicas a contestar el cuestionario, que son preguntas de alternativa en base a la materia que hemos visto. ¿Pero es toda la materia que hemos visto o la que vimos al principio? Es la materia que vimos al final, digamos, todo lo relacionado con astronomía, Pero ¿cierto? o sea, porque yo me acuerdo que usted iba a dividir, cuando se daba la posibilidad que iba a hacer dos cuestionarios, me acuerdo que usted había dicho que iba a dividir los cuestionarios en dos partes, po, como la primera parte de la materia y después la segunda parte de la materia. Ahora este cuestionario que usted va a mandar va a ser toda la materia en general. Sí, por eso no van a hacer tantas preguntas, Ya. porque yo tampoco los quiero sobrecargar con más evaluaciones. Y de hecho, yo creo que como plazo máximo para que ustedes puedan contestarlo y así puedan estudiar, porque la idea, digamos, que ustedes hayan estudiado, digamos, en todo este tiempo, les voy a dar plazo hasta máximo el lunes al final del día para contestarlo. El próximo lunes 7 de diciembre, ¿les parece? Estamos ready. Ya, para que tengan una semana, lo contesten con seriedad, ¿cierto? El otro viernes Obviamente, terminan los promedios. exactamente. Entonces, el día lunes, obviamente, para esa fecha, yo ya voy a haber enviado las evaluaciones anteriores, ¿cierto? Profe, entonces todas las materias estarían terminando casi esta semana. En principio debería ser así, a mi entender, digamos, porque si los objetivos priorizados ya están listos, si hay profesores que necesitan pasar más clases, quizás lo harán, Profe, consulta. pero desde mi asignatura yo creo que ya estamos listos. Ya, profe, Ujú, consulta. Ya no se ujú. pueden colocar, no sé, pues, o sea, ya no se pueden colocar más notas ahora. O sea, a lo que voy es que ahora solamente si se va a clases para pasar lo último de materia. No sé, depende del docente. Por lo menos Ya, en mi asignatura el cuestionario es los últimos. ya. Y la asistencia va a seguir valiendo. Sí, sí, hagámoslo así nomás que para compensar de repente hay estudiantes que no se pudieron conectar y ahora podemos seguir pasando asistencia y lo podemos justificar. Vale, Yo por lo menos voy a seguir pasando asistencia, por si acaso. ¿Vale? vale, profe. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, alguna duda? Don Sebastián. Oh, muchas gracias por sus afectos. Ya, pues. Entonces, ¿cuántas notas llevaríamos hasta ahora? Muy buena Llevaríamos pregunta, don tres, Carlos. cuatro. Caída libre. eh, Después, bueno, era caída libre y lanzamientos verticales, ¿cierto? Después vimos dinámica y cuestionario. ¿Me está quedando alguna en el tintero? Creo que esas son todas, ¿o no? Vamos a corroborar en el Classroom. Eso es lo que yo por lo menos he revisado hasta el momento. A ver, déjenme corroborar. Segundo B, por ejemplo, Classroom, calificaciones. Efectivamente, efectivamente. Caída libre, lanzamientos verticales, dinámica, ¿cierto? Y tantos guías teóricas y el cuestionario. Ahí tendríamos 3 notas. ¿Se entendió para todos? Sí, profe. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Perfecto. Ya chicos, entonces vamos a presentar la clase y en este caso a recordar lo que vimos, ¿cierto? En la clase pasada, que está asociada, ¿cierto? Obviamente seguimos con las estructuras cósmicas, específicamente abordando o desarrollando el concepto de la cuarta ley de Newton, ¿verdad? Que era en este caso la ley de gravitación universal. Bien, pues, entonces habíamos definido o nos habíamos preguntado qué pasaría si estamos en una colina grande, la Tierra, y comenzamos a lanzar una piedra, cada vez con una velocidad, ¿cierto?, cada vez más grande. Nos damos cuenta de que no solamente la trayectoria, sino que también la distancia que recorre la piedra cada vez se hace mayor. Entonces, ¿para qué velocidad, por ejemplo, puedo hacer que la piedra orbite alrededor de la Tierra? Eso se conoce como velocidad de escape, ¿cierto? Y es la velocidad que alcanzan los cohetes cuando, por ejemplo, quieren
ir, no sé, a la Luna o la Estación Espacial Internacional, etcétera. ¿Ya? De Profe, hecho, en un par de años más se va a programar un viaje a la Luna nuevamente. Dígame. consulta, ¿verdad que cuando entra cualquier objeto a la Tierra se va Sí, deshaciendo? claro, depende del objeto, digamos. Ya, pero supongamos que entra un objeto que se deshace. Ujú. ¿No puede pasar el mismo fenómeno, pero al revés? Que nosotros mandemos un objeto y se vaya deshaciendo a la medida que vaya saliendo. Esa es una muy buena pregunta. Es por eso que, por ejemplo, los cohetes se hacen en general con materiales, ¿cierto? Que tienen mucha, por decirlo así, combinaciones de elementos químicos que lo hacen resistente a ionización, roce con el aire, temperatura, etcétera. En ese caso, lo mismo, cuando ya se quiere volver a la Tierra y Tienen los que entrar cohetes, por en un ejemplo, ángulo, claro, en un tienen que ángulo. entrar exactamente con un ángulo específico y el material que obviamente experimentaron en el laboratorio soporta ciertas temperaturas, entonces por eso que pueden volver después. Esa es una buena pregunta. ¿De qué depende? De los científicos, físicos, matemáticos, ingenieros que estén trabajando en el laboratorio para poder construir ese tipo de, de transbordadores, por ejemplo, para ir a otras partes, asociadas, por ejemplo, a, no sé, el sistema solar o lo que se propone para el 2033 con este viaje tripulado para ir a Marte, ¿cierto? Entonces, en principio, como tú bien dices, ¿de qué depende? Depende de la física de materiales, ¿ya? De hecho, toda la física de materiales, gracias a esa física y gracias a la ingeniería, ustedes, por ejemplo, tienen computadores o celulares más rápidos. Tiene que ver en este caso también con cómo uno puede combinar los materiales para la memoria, por ejemplo, discos duros, etcétera. Desde eso que parece simple hasta viajes fuera de la Tierra, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Bien, excelente. Entonces, Newton se preguntó esto, ¿ya? Debería haber una velocidad, ¿cierto?, para la cual los objetos deberían poder salir de la Tierra. Y esa velocidad se llama velocidad de escape, ¿ya? De hecho, ustedes, si quieren, pueden googlear cuál es la velocidad de escape de la Tierra. ¿Ya? Y les va a salir un número expresado en metros por segundo, en kilómetros por hora. Y por supuesto, cada planeta tiene una velocidad de escape distinta. Pregunta, si el planeta es más grande, ¿cómo creen que sería la velocidad de escape? ¿Más grande o más pequeña? ¿Más pequeña? ¿No más Yo creo que grande? más grande. Yo creo que más grande, Más grande, muy bien. por la fuerza de Porque gravedad. exactamente, si tengo mayor atracción gravitacional, la fuerza gravitacional, ¿cierto?, que ejerce el planeta sobre el objeto va a ser más grande y necesito, en este caso, una mayor fuerza y, por supuesto, una mayor velocidad para poder escapar de un planeta, un cuerpo celeste o una estrella, ¿ya? Pero ¿qué pasa si lo llevamos al ámbito un poco más, por decirlo así, abstracto o exótico? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en los agujeros negros? En los agujeros negros yo también necesito una velocidad de escape para poder escapar de ellos. Y justo esa velocidad de escape es, en este caso, una velocidad mayor que la velocidad de la luz. En otras palabras, para que yo pueda escapar de un agujero negro, yo necesito una velocidad de escape que sea mayor que la velocidad de la luz. Pregunta, ¿existe algo más rápido que la velocidad de la luz? No. Es por eso que los objetos no pueden escapar de un agujero negro, porque necesitarían una velocidad de escape mayor que la velocidad de la luz, porque su campo gravitacional es tan denso que en este caso absorbe a cualquier objeto que pase por este horizonte de evento, que es como el límite al cual un objeto se puede acercar a un agujero negro. Entonces, si nos damos cuenta, la velocidad de escape no solamente está asociado a algo quizás más local, como es nuestro sistema solar y la Tierra específicamente, sino que también está orientado a qué es lo que pasa con objetos más exóticos. También, por ejemplo, no sé, podemos llevarlo a un ejemplo de una estrella de neutrones, también es muy densa, son estrellas densas que tienen campos gravitacionales bastante altos. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, como ya pasamos el horizonte de evento, supongamos que tenemos nuestra nave espacial cohetes que nos pueden ayudar a alcanzar una velocidad más grande que la luz. Si en ese caso los cohetes de nuestra nave pueden hacer eso, nosotros podemos escapar del agujero negro. Pero eso no existe. Hasta donde se conoce, la luz es lo más rápido, ¿cierto?, que viaja en el universo. Por lo tanto, si ya nos absorbe el agujero negro, no hay nada que hacer. Es por eso que se ven negros, porque la luz no puede escapar. Porque la luz intenta escapar, pero obviamente se devuelve nuevamente porque el agujero negro en este caso la absorbe. Y es por eso que se llaman agujeros negros, porque la luz que quiere escapar no lo puede hacer y se queda concentrada. ¿Se entiende?
Rocío, Ujú, una consulta, pero capaz que no tenga que ver con el tema de ahora, pero sí a la materia. Yo había escuchado, o no me acuerdo si había leído, de que desde el espacio se podían reconocer dos cosas de la Tierra, creo que era la muralla china y Las Vegas. ujú. Siendo que Las Vegas tiene una gran cantidad de luz, se podría crear así como un foco que genere una luz y que llegue al espacio o a algún planeta cercano. Esa es una buena pregunta. De hecho, los astrónomos también hacen muchas observaciones dependiendo de la cantidad de luz que puede emitir una estrella o la cantidad de luz que puede reflejar un planeta. Ahora bien, si nosotros nos queremos ver, no sé, desde Saturno, por ejemplo, estamos en Saturno y queremos ver la Tierra, más que generar una luz en la Tierra de forma artificial para que podamos ver la Tierra, lo que los astrónomos hacen es ver la luz que refleja la Tierra. ¿Pero cuál luz? La luz que refleja del Sol. ¿Ya? Entonces, hay imágenes muy bonitas, pueden colocar, por ejemplo, en Google, parecen imágenes artísticas, pero son imágenes reales, de la sonda Cassini, ya que se escribe con dos S, Cassini y con dos I latina, de cómo esta sonda ve, por ejemplo, el planeta Tierra desde Saturno, entre medio de los anillos, ¿ya? Y es espectacular, y se ve un punto brillante que parece una estrella, pero en realidad es el planeta Tierra que está reflejando la luz del Sol. Chévere. Sí, exacto. De hecho, sería un gasto energético tremendo poder hacer eso. No es viable desde el punto de vista energético. ¿Ya? Buena pregunta. Ya, pues. Entonces, Newton formuló lo siguiente. Vámonos directamente, ¿cierto?, a lo que él formuló. Él dijo que en realidad la fuerza gravitacional depende de qué? Depende de la masa de los cuerpos que estén interactuando y depende también de la distancia de separación. ¿Se acuerdan que si nosotros invocábamos las leyes de Kepler, exclusivamente la segunda, cuando el planeta pasaba por el perihelio, que era el punto más cercano al Sol, la velocidad aumentaba porque estaba más cerca, eso significaba que la fuerza gravitacional aumentaba. Pero si ahora el planeta pasaba por el afelio, ¿se acuerdan? Que era el lugar más lejano respecto al Sol, la velocidad disminuía y eso se debía, ¿cierto?, a que la fuerza gravitacional disminuía. En otras palabras, si la masa de los cuerpos aumenta, la fuerza gravitacional aumenta. Sin embargo, ¿qué pasa si ese objeto de masa m y la Tierra se van alejando? ¿Qué pasaría con la fuerza gravitacional? Se va disminuyendo. Se va disminuyendo, muy bien. Y de hecho, Newton hizo otra aproximación muy importante, que en este caso aproximó que toda la masa de los objetos, suponiendo que estos objetos tienen simetría esférica, toda la masa estaba concentrada, por ejemplo, en el centro del objeto, ¿ya? Para simplificar los problemas físicos. ¿Se acuerdan cuando trabajamos la dinámica y el hacer los diagramas de cuerpo libre? Es decir, al identificar las fuerzas que actuaban sobre un objeto, lo simplificábamos como una partícula, ¿se acuerdan? Y, por ejemplo, un objeto de masa m, suponíamos que era una partícula, un puntito negrito, y sobre ese puntito actuaban fuerzas. No sé si recuerdan eso, que se llama diagrama de cuerpo libre. Yo no me acordar de ¿No se eso. acuerdan? Sí, yo, Que era es una simplificación de un modelo físico, ¿ya? Newton hizo lo mismo. De hecho, él dijo, ok, en el centro, ¿cierto? Tanto de un objeto que esté a cierta altura de la Tierra, y por supuesto considerando también la Tierra como una esfera, la masa está concentrada en el centro de la Tierra, ¿ya? Es como si toda la masa estuviera concentrada en el centro de nuestro planeta y toda la masa del objeto que estamos estudiando, que está interactuando gravitacionalmente con la Tierra, también su masa está concentrada en este caso en el centro. Por lo tanto, ¿cuál sería la distancia de separación entre el objeto y la Tierra? No sería la altura h que separa la Tierra y el objeto, sino que sería h más el radio terrestre. En otras palabras, para poder considerar la gravitación universal, siempre se mide la distancia de centro a centro, es decir, del centro de la Tierra al centro del objeto, porque estamos considerando que para ambos casos la masa está concentrada tanto en el centro de la esfera como en el centro del planeta. ¿Se entiende? sí, profe. Sí, ya. Perfecto. Entonces, Newton se dio cuenta de lo siguiente. Primero que todo, que esa fuerza gravitacional era obviamente proporcional a una constante que se denominaba la constante de gravitación universal, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado kilogramo cuadrado, una constante. Y también era proporcional al producto de las masas, es decir, si las masas aumentaban, las masas que están interactuando, por ejemplo, la fuerza gravitacional que experimentaban cada una de ellas, ¿cierto?, era más grande. En cambio,
si la distancia que las separa aumentaba, y no solamente aumentaba, sino que aumentaba al cuadrado, esa fuerza gravitacional en vez de aumentar debería Disminuir. disminuir. Muy bien. Entonces, llevando a la aproximación que hizo Newton, que fue brillante, si consideramos, por ejemplo, estos dos cuerpos, que tiene masa m minúscula y m mayúscula para la Tierra, por ejemplo, un objeto que está a cierta altura de la Tierra, ¿cómo sería expresada matemáticamente la cuarta, disculpen, ley de Newton? Sería la constante de gravitación universal, que es la misma, el cuerpo de masa m que está a cierta altura de la Tierra, la masa de la Tierra y la distancia que la separa al cuadrado. Pero ahora tenemos que considerar que la distancia se mide del centro del cuerpo hasta el centro de la Tierra. Entonces, g, m minúscula y m mayúscula queda igual, pero la distancia de separación sería el radio de la Tierra más la altura. Y por supuesto, esa nueva distancia de separación, que ya no es r minúscula, sino que es r más h, también tiene que estar al cuadrado. Y eso es correcto, porque la distancia de separación de la masa pequeña a la masa grande sería h más r. Y esa distancia, h más r o r más h, como lo quieran ver, tiene que estar también al cuadrado. Ay, sí, disculpen. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces miren, si la masa del cuerpo, la masa del planeta aumenta, la fuerza gravitacional va a aumentar. Si la altura del objeto, es decir, si el objeto se va despegando o se va alejando, más bien dicho, de la Tierra, obviamente este valor, el denominador al cuadrado, va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con la fuerza gravitacional? ¿Qué sucedería? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? El objeto se va alejando cada vez del cuerpo y este valor de h va aumentando. ¿Qué pasaría con el valor de este denominador al cuadrado? Ah, Que este valor va no lo sé. aumentando. Y más encima al cuadrado. ¿Qué pasaría con la fuerza gravitacional que busco? Disminuye. Disminuye, muy bien. Por lo tanto decimos que la fuerza gravitacional es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero directamente proporcional al producto de las masas. Si las masas aumentan, F gravitacional aumenta. Si la distancia de separación aumenta, y sobre todo al cuadrado, la fuerza gravitacional entre los cuerpos disminuye. Es por eso que si nosotros nos alejamos de la Tierra, la fuerza gravitacional va a ir disminuyendo, pero si nos acercamos a ella, la fuerza gravitacional va a ir aumentando. ¿Se entiende? Sí, profe. Y eso es lo que pasaba con las leyes de Kepler. Pues si yo me acerco al Sol, la fuerza gravitacional va aumentando y mi velocidad aumenta. En cambio, si me alejo del Sol en el afelio, la fuerza gravitacional disminuye y me voy a mover más lento. Entonces, no solamente la fuerza gravitacional implica mayor atracción, ¿cierto? La fuerza gravitacional, recuerden, siempre es de atracción, nunca es de repulsión. Las cargas eléctricas, los imanes, por ejemplo, experimentan fuerzas de atracción o repulsión, pero la fuerza gravitacional siempre es atractiva, no lo vayan a olvidar, nunca es repulsiva, siempre atractiva, ¿ya? Bien, entonces lo formidable de esta teoría es que pudo, en este caso, explicar muchos fenómenos, como por ejemplo, las perturbaciones de la Tierra y Júpiter a causa de su rotación, el origen de las mareas en la Tierra, la trayectoria de los planetas y el cambio en el eje de rotación de la Tierra. De hecho, estos puntos son muy importantes, los podrían investigar para saber un poquito más, ¿cierto?, acerca de las contribuciones que pudo hacer Newton a la mecánica clásica. De hecho, hoy en día, cuando se quiere colocar en órbita un satélite, por ejemplo, o cuando se quiere hacer despegar un cohete, un transportador espacial, todavía se utiliza la mecánica clásica de Newton para poder hacerlo, ¿ya? Entonces uno no puede decir que esta mecánica clásica está obsoleta, ¿ya? Simplemente es una tremenda contribución para que se hagan, o para que se hicieran otros adelantos a partir del siglo XX, que fue lo que hizo Albert Einstein con su teoría especial y general de la relatividad, ¿bien? Cada científico, más que superar al otro, en realidad se agarra o se aferra a estas contribuciones y crea nuevas cosas. Eso es lo bonito de la ciencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora vámonos con un ejemplo. Dice, Susana desea determinar la magnitud de la fuerza con la que la Tierra y la Luna se atraen. Para ello averiguó que la masa de la Tierra es 5,97 por 10 elevado a 24 kilogramos y que la masa de la Luna, por otra parte, es 7,35 por 10 elevado a 22.
kilogramos. Y que la distancia media o promedio, en otras palabras, la distancia, ¿cierto?, entre los centros, por supuesto, de los cuerpos celestes, Tierra y Luna respectivamente, es aproximadamente 384.400 kilómetros. Entonces, para poder determinar, disculpen, la fuerza gravitacional, necesito, ¿cierto?, reemplazar los valores numéricos en la ecuación de la cuarta ley de Newton. ¿Bien? Entonces, si nos vamos a la pizarra virtual, tenemos que, obviamente, considerar que este problema obedece a una geometría esférica. Si obedece a una geometría esférica, recuerden que vamos a suponer que toda la masa de la Tierra y toda la masa de la Luna está concentrada en el centro. Y respecto a cada centro, tanto de la Tierra como de la Luna, tenemos que, obviamente, definir la distancia de separación. Y esa distancia de separación es R. Por supuesto, el problema entrega esa distancia. Y también tenemos la masa de la Tierra y la masa de la Luna. Por lo tanto, si queremos encontrar la fuerza gravitacional, ¿cierto?, que existe, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna, sería esto. La Luna atrae gravitacionalmente a la Tierra y, por supuesto, la Tierra atrae gravitacionalmente a la Luna. Es decir, podríamos decir que este es un par acción y reacción. La fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre la Luna es la misma que la Luna ejerce sobre la Tierra. Pero como estas fuerzas son iguales, necesitamos solamente una expresión algebraica para poder calcularla. Y esa expresión algebraica es justo, ¿cierto?, la cuarta ley de Newton. Entonces, miren, ¿qué necesito para poder encontrar esta atracción gravitacional? La constante de gravitación universal de Newton, la masa de la Tierra, la masa de la Luna y la distancia que separa sus centros al cuadrado. Por lo tanto, reemplazamos la constante, 6,67 por 10 elevado a menos 11, newton metro cuadrado, kilogramo cuadrado. Esta es la unidad de medida. ¿Bien? 6,67 por 10 elevado a menos 11, newton metro cuadrado, kilogramo cuadrado. La masa, en este caso, de la Tierra, 5,97 por 10 elevado a 24. La masa de la Luna, 7,35 por 10 elevado a 22 kilogramos. Y la distancia que las separa, que lo llevamos a notación científica expresada en metros, sería 3,844 por 10 elevado a 8 metros, todo al cuadrado. Entonces, kilogramo cuadrado nace de este kilogramo, por este kilogramo, y se va con este kilogramo cuadrado. Este metro cuadrado se va con este metro cuadrado, y la única unidad que me queda es el newton. Estoy buscando una fuerza gravitacional, y la fuerza se mide en newton, así que física y matemáticamente, este problema es correcto. ¿En qué sentido? En que la magnitud es correcta, una magnitud grande porque estamos trabajando con cuerpos celestes. 1,98 por 10 elevado a 20. Unidad de medida es newton. Correcto también porque estamos buscando una fuerza gravitacional. Pregunta, si el valor de las masas aumenta, ¿qué pasaría con la fuerza gravitacional? Aumenta. Aumenta también. Entonces uno puede repetir este ejercicio con, sabiendo por ejemplo, no sé, cuál es la masa de Júpiter y una de sus lunas. Y cuál es la distancia promedio que separa sus centros, por ejemplo. Y uno podría calcular la fuerza gravitacional. Podrían Profe. hacerlo con cualquier par de cuerpos celestes que se le ocurra. Esta ley es universal. ¿Pregunta? Sí, lo que le quería preguntar es, eso de 6,67 por 10 elevado a menos 11, ¿eso de dónde es? Ya, buena pregunta. Esta constante que está aquí, ¿cierto? Ya. Esa Sí. se llama la constante de gravitación universal. Lo que pasa es que cada vez que matemáticamente uno trabaja proporcionalidad, es decir, si sabemos que esta fuerza gravitacional es directamente proporcional al producto de las masas, es decir, si las masas aumentan, la fuerza gravitacional aumenta, o inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, si esta distancia aumenta, la fuerza gravitacional disminuye, tenemos que introducir una constante de proporcionalidad, ¿ya? Entonces, la persona que se encargó de introducir esa constante de proporcionalidad fue un científico de apellido Cavendish, ¿ya? Entonces él hizo lo siguiente. Él ideó algo llamado la balanza de Cavendish. Entonces aquí colocó una esfera grande, una esfera chiquitita, una esfera chiquitita, una esfera grande. Entonces, él con un sistema, ¿cierto? Utilizando en este caso varillas que pasaban por un eje y algunos objetos, ¿cierto? Con masas conocidas.
él trató de medir gravitacionalmente cuál era la perturbación o la atracción gravitacional que ejercía la masa grande sobre la chica y viceversa, y lo mismo en este lado. Entonces él se dio cuenta que conociendo las masas y conociendo la distancia de separación, experimentalmente la pudo medir. Y se dio cuenta que esa constante de gravitación universal era la que nombré hace un momento. Gracias al experimento de Cavendish se pudo determinar cuánto era esa constante. Es por eso que este experimento se llama la balanza de Cavendish. Así explicada en palabras simples. Y él se dio cuenta de que era una constante universal, que independiente en este caso de los cuerpos que se puedan analizar, esa constante siempre va a ser la misma porque es una constante de proporcionalidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Y entonces, sí, entonces dígame. la variable siempre es la misma. ¿Cómo? Ese número se mantiene intacto ahí siempre. Se mantiene intacto, exactamente. De hecho, dice 6,67 por 10 elevado a menos 11. Si dice por 10 elevado a menos 11, ¿es un número grande o pequeño? Pequeño. Pequeño. Y eso es correcto porque existen en el universo, en la física que se conoce hoy en día, 4 fuerzas fundamentales. La fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Por ejemplo, la fuerza gravitacional está asociada a la gravitación como lo hemos visto. La fuerza eléctrica está asociada, por ejemplo, a la atracción o repulsión de carga eléctrica o imanes. La fuerza fuerte está involucrada, por ejemplo, con fuerzas que están vinculadas desde el punto de vista atómico. Por ejemplo, cierto que si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, al momento de hacerlas interactuar, ¿qué debería pasar? Se junta. Serían. Se atraen, ¿cierto? Ya. ¿Y qué pasa si yo tengo dos cargas iguales? Se repelen. Se repelen. Ya. Pregunta. Para acá y para acá. Pregunta. Tengo un átomo, ¿cierto? Tengo el núcleo. Alrededor están girando los electrones, ¿cierto? Y aquí en el núcleo va a estar los electrones dando vuelta. Si nos vamos al núcleo, por ejemplo, en el núcleo, ¿qué partículas tengo? Neutrones y protones. Ya, protones positivos y neutrones que tienen carga cero. Entonces están todos juntos, ¿cierto? Protones y neutrones, así. ¿Ya? Tengo protones, por ejemplo. Y ahora tengo neutrones. Ya. Pregunta. Entonces, si las cargas iguales se repelen, ¿por qué en el núcleo atómico los protones no se repelen? ¿Se habían hecho esa pregunta alguna vez? No. Eso Será se debe porque a la fuerza fuerte. La fuerza fuerte es la responsable de que los protones, ¿cierto?, se mantengan unidos a pesar, en este caso, de la repulsión eléctrica que puedan tener. ¿Por qué es importante esa fuerza fuerte? Porque gracias a esa fuerza, protones y neutrones se mantienen juntos, y no solamente eso, se pueden constituir no solamente entidades atómicas, sino que moléculas, macromoléculas, tejidos, órganos, seres vivos, etc. Sin esa fuerza, la vida como la conocemos hoy no se podría lograr. Detrás de esto existen otras partículas que se llaman gluones. ¿Ya? Los gluones son los responsables de poder unir estas partículas. ¿Ya? Si nos vamos eh, del punto de vista más sofisticado de la física de partículas, ya así como yéndonos más adentro. Es como ustedes quieren unir, por ejemplo, no sé, dos pedacitos de madera. Para poder unirlos pueden utilizar cola fría. Entonces estos dos pedacitos de madera pueden ser los protones y la cola fría son en este caso lo que se conoce como los gluones, que unen en este caso los dos pedacitos de madera. Pero esos gluones generan lo que se conoce como la fuerza fuerte, que quiere que los átomos sigan unidos para que obviamente se puedan desarrollar otro tipo de átomos o moléculas más complejas. ¿Se entiende? sí, profe. ¿Sí? Y finalmente existe lo que se conoce como la fuerza débil. Ya la fuerza débil generalmente está relacionada con átomos que son más inestables. Por ejemplo, el uranio, el cesio son elementos radiactivos inestables y siempre están emitiendo partículas, generalmente partículas gamma. Entonces, como son inestables, los núcleos atómicos, al presentar esta inestabilidad, no pueden albergar o no pueden seguir sosteniendo sus partículas. Entonces emiten constantemente partículas energéticas en fórmula de rayos gamma, por ejemplo. Y esas partículas gamma, alfa, beta, como se llamen, dependiendo del elemento, al interactuar, por ejemplo, con
los seres vivos pueden ocasionar daño, ¿ya? Entonces la fuerza débil en realidad está relacionada con eso, con la emisión de partículas relacionadas a átomos o entidades atómicas que son inestables, ¿ya? Entonces, una vez explicado esto de forma bien general, ¿saben de estas cuatro fuerzas cuál es la más débil? Uno podría pensar que la fuerza débil es la más débil, pero no. ¿Saben cuál es la más débil? La electro... No, la de gravedad, puede ser. Exactamente, la de gravedad. La fuerza gravitacional es la más débil de todas. Y si nos damos cuenta, la constante de gravitación universal, disculpen, tiene un 10 elevado a menos 11, un número pequeño, ¿no? Sí, Sí. Entonces, matemáticamente, desde el punto de vista de la magnitud, ya nos representa la cuarta ley de Newton, que esta constante tiene una constante, ¿cierto? Pequeña, y por lo tanto, la magnitud de las fuerzas gravitacionales que uno encuentra son bastante pequeñas también. De hecho, por ejemplo, ustedes pueden hacer el siguiente experimento que es bien simple, ¿cierto? Están, por ejemplo, no sé, en un segundo piso, ¿ya? Y están, por ejemplo, sosteniendo unas llaves, ¿ya? Pero estas llaves, ustedes las están sosteniendo gracias a un imán. Ya aquí están las llaves colgadas, ¿cierto? Y la están sosteniendo por un imán. Y abajo del segundo piso tenemos toda la Tierra. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que quiere hacer la Tierra? La Tierra quiere atraer gravitacionalmente a las llaves hacia abajo. ¿Están de acuerdo? sí. Pero ¿qué es lo que no deja que las llaves caigan? El imán. El imán. Y el imán está, en este caso, generando una fuerza electromagnética sobre la llave. Entonces, miren, la fuerza electromagnética que ejerce un imán muy pequeño sobre las llaves le gana a toda la fuerza gravitacional que ejerce toda la Tierra sobre el objeto. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro, desde el punto de vista experimental, que la fuerza gravitacional es muy débil. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Caballeros, terminamos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? No, profe. ¿Todo bien? ¿Les gustó la clase? ¿Aprendieron cosas nuevas? Sí, Sí. profe. Muy bien, Oiga, excelente. le quería preguntar, y la fuerza fuerte, la fuerza débil, todo se Ujú. mide en newtons igual, ¿cierto, profe? Lo que pasa es que cuando hablamos de fuerza, desde el punto de vista de la magnitud, claro, uno las podría asociar a fuerzas medidas en Newton, sí, exactamente. Solo que todas tienen contextos distintos, ¿no? Exacto. Recuerden que la fuerza fuerte y débil se mide a nivel atómico. Y la fuerza electromagnética también se puede medir a nivel atómico, pero también las fuerzas electromagnéticas están asociadas, por ejemplo, a fenómenos eléctricos o magnéticos a nivel macroscópico. Igual. ¿Ya? Eso estimamos. A ver. Entonces vamos a detener la grabación porque estamos listos. Vamos a pasar la asistencia.